Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que es una de las corrientes psicológicas, lo que es la psicología cognitiva, ¿sí? Es una de las corrientes psicológicas y tengo un video antecedente a esto que es las corrientes psicológicas, se llama un video, una videoconferencia que tengo en mi canal en YouTube, ¿sí? Por eso les pido que se suscriban o que me sigan en mi canal en YouTube. Y ahí tengo todos los videos o todas las conferencias y las clases que estoy desarrollando. Entonces suscríbanse, síganme como Elvis Orellana Espinosa en YouTube. Pero también pueden seguirme en mis diferentes redes sociales. Estoy a las órdenes con mi teléfono acá en el Ecuador, para consultorías acá en Gualaceo, donde estoy, en la SUAY, en Cuenca, o a nivel nacional en diferentes ciudades, a nivel internacional. Ahora con las tecnologías, pues podemos dar acompañamiento y asesoría en diferentes lados. O si necesitan a alguien contratarme para que me traslade a cualquier parte del mundo, pues estoy a las órdenes. Eso sí, no sé mucho inglés. Casi nada de inglés. Pero bueno, en el mundo, a lo menos hispanohablante, pues estoy a las órdenes, y especialmente con nuestras tecnologías de la información y de la comunicación. Tengo ya 12 años de experiencia en el campo de la psicología y más soy especialista más o menos en lo que es la psicología social. Ese es más mi campo de aplicación que he trabajado estos 12 años. Pero bueno, también en otros campos también me he desarrollado, porque la psicología tiene diferentes aplicaciones, pero la base, sobre todo, uno es psicólogo, más que nada, más allá de las especializaciones. Pueden seguirme en mis diferentes redes sociales, donde que cargo permanentemente información. Eh, en Facebook, donde que comparto, tengo más de 300, a veces llegan 500 seguidores en determinados videos. En otros a veces no llegan ni a 100. Pero, digamos, esos son los seguidores que tengo en Facebook. En YouTube un poco menos por el momento, pero lo que sí hay bastante información para alguien que quiere estudiar psicología. Ahí hay mucha información sobre psicología en el canal. En Instagram, en Twitter, en el Blogger y en LinkedIn, que ahí coloco, bueno, diferentes aspectos de mi vida o de estos 35 años de experiencia de vida que tengo y mis 12 años de ya con título de tercer nivel, digamos así, con el cartoncito. Eh, bueno, una vez explicado esto, les había dicho que la psicología cognitiva es una de las ramas o corrientes psicológicas, como por ejemplo el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista, la psicología sistémica y la metapsicología. En este momento que estoy haciendo este video, ya tengo videoconferencias sobre el conductismo, ya tengo una videoconferencia sobre psicoanálisis, ya tengo una videoconferencia sobre psicología humanista, ya tengo una videoconferencia sobre psicología sistémica. Entonces les invito a que vean estas otras corrientes teóricas, escuelas teóricas, sí, son las teorías básicas de todo psicólogo en una formación, ya sea clínico, educativo, social, organizacional o general. Pues la base son estas teorías. Algunos, claro, se especializan más en conductismo, otros en psicoanálisis, otros son más humanistas, otros son más sistémicos, otros somos metapsicólogos, otros, en cambio, más en el tema cognitivo, constructivista, que es el que vamos a ver hoy. Entonces, o hay otros, los integrativos, los que tratamos de conocer todas estas corrientes y todas de alguna manera sirven de algo. Sí, pero hay gente, en cambio, que se especializa en una sola corriente, se identifica como psicoanalista y ahí se queda. Ya otra gente se identifica como humanista o como gestáltico y ahí se queda. Otros, en cambio, se dicen sistémicos y ahí se queda. Yo creo que todas aportan de manera equilibrada. Uno tiene que, esa es mi perspectiva como psicólogo, todas tienen un cierto aporte y todas hay que tomarla, beber la fuente desde una perspectiva integrativa y integral. Entonces, el día de hoy vamos a revisar lo que es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva, o algunos también la denominan constructivista, pero digamos, para no estar utilizando los dos términos en toda la conferencia, vamos a utilizar el término cognitiva. Psicología cognitiva es una de las escuelas o corrientes psicológicas. Surge principalmente en Europa y en los Estados Unidos en las décadas de los 70s y los 80s, principalmente. Ojo, ¿por qué? Porque antes de esto ya hubieron antecedentes de muchos autores que aportaron
a la psicología cognitiva. Pero ¿cuándo tiene su mayor auge la psicología cognitiva? Pues en los 70s y 80s. Ahí tiene su mayor relevancia y va a surgir con mucha fuerza, ¿sí? Como una crítica a la psicología humanista, como una crítica al psicoanálisis, como una crítica eh, a esas dos principalmente, y al conductismo principalmente. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva surge la psicología cognitiva. Especialmente con el tema de la tecnología, con las nuevas tecnologías, las computadoras, los sistemas de información, etcétera. Y desde esa perspectiva se le va a tomar al cerebro o a la mente como algo relacionado con el software, ¿sí? De la computadora o de los sistemas de cómputo. Y de ahí va a tener mucho énfasis hasta el día de hoy la psicología cognitiva. Ojo, pero antes de los 70s ya hubieron autores, incluso desde inicios del siglo XX, que ya tenían muchos aportes en lo que es la psicología cognitiva, inicios del siglo XX, ¿sí? Incluso algunos antes también quizá. Los que yo conozco son del siglo XX. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto o cuáles son las variables en los cuales se centra la psicología cognitiva, en los cuales investiga, genera estadísticas, test, teorías, investigaciones, estudios, etcétera? ¿Cuáles son esas variables a las que mira la psicología cognitiva? Pues la inteligencia, el pensamiento, el consciente, la memoria, la razón, el aprendizaje, los procesos mentales, el conocimiento, las ideas, el lenguaje, los discursos y las construcciones sociales. Pero principalmente son todas estas palabras, son todos los procesos mentales, pero principalmente la inteligencia, principalmente la inteligencia. El tema de la inteligencia es clave dentro de la psicología cognitiva. ¿Sí? Es muy importante. La parte racional, asimismo como el psicoanálisis, ¿sí? Ustedes van a revisar mi videoconferencia sobre psicoanálisis. El psicoanálisis, en cambio, veía más los procesos inconscientes, irracionales, impulsivos, emocionales. A eso se dedica más el psicoanálisis, mientras que la parte cognitiva se dedica más a la parte racional, a la parte consciente, ¿sí? A los procesos mentales. ¿Sí? Y en cambio el conductismo, que también es del video, y siempre digo, les recomiendo que vean el conductismo, la videoconferencia sobre conductismo que tengo en mi canal en YouTube, vean que el conductismo el conductismo no cree ni en las emociones, ni en los instintos, ni en nada que no se puede observar. El conductismo lo que cree es en lo que puede observar y ver, y comprobar, y ver. Un pensamiento un pensamiento o la inteligencia para el conductista clásico no existe. No existe porque no es que uno toca el pensamiento, uno no puede tocar el pensamiento. Bueno, quizás puede tocar un libro, que es como la parte material del pensamiento, pero no es que toca, no puede observar un pensamiento, como uno puede tocar una mesa, ¿ya? Si el conductismo es así, el conductismo tiene que verificar, ese es un comportamiento, esa es una conducta, y es lo que se puede observar y verificar, especialmente a través de los ojos, pero también a través de los sentidos. Les recomiendo que vean las variables que estudia el conductismo. Entonces, la psicología cognitiva, lo que estudia, en cambio, sí es los procesos mentales. ¿Y cuáles son esos procesos mentales? Uno de los principales es la inteligencia. Esto es fundamental. Por ejemplo, los test que hacen de coeficiencia intelectual, que ya están caducados desde hace 100 años, y a pesar de eso hay todavía psicólogos en diferentes campos que utilizan el coeficiente intelectual. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ya? A pesar de eso, todavía hay psicólogos que siguen aplicando test de coeficiente intelectual para ver si es que eres más inteligente, menos inteligente, si tienes más de tanto rango, etc. Y aquí yo lo puse, por eso le puse aquí este gráfico casi de portada, cómo miden el coeficiente intelectual y dicen, el CI de Einstein es altísimo y bueno, está acá y tú en dónde estás y si estás acá abajo eres tonto y por lo tanto eres un retrasado mental. Pero eso ha sido muy cuestionado, ¿ya? Porque lo que miden los test de inteligencia no es que miden todas las inteligencias. Lo que mide la inteligencia es simplemente matemáticas o lógica matemática y mide inteligencia lingüística. Esas son las dos variables claves de los test de inteligencia clásicos del coeficiente intelectual. Entonces, si es que alguien tiene más de 150 o 200 en coeficiente intelectual, claro que es inteligente, pero es inteligente solamente en dos ramas, que es la lógica matemática
y la capacidad lingüística verbal, es decir, lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero no ve otras inteligencias, ¿sí? No ve otras inteligencias y por eso es que después vino un autor que lo vamos a revisar, que es Howard Gardner, y que ha tomado esta portada de esto que ven en este momento, que son las inteligencias múltiples. Entonces, si te mides, si te haces un test de inteligencia, por lo general quienes hacen test de inteligencia son bueno, los psicólogos clínicos, los psicólogos educativos, incluso algunos, menos los psicólogos organizacionales y sociales. Bueno, quizás algún psicólogo nacional todavía sí aplica test de inteligencia para seleccionar en algunos campos de trabajo, seleccionar para las empresas. Pero menos los psicólogos sociales. Los psicólogos sociales sí que casi no utiliza el tema de test de inteligencia. Los que más utilizan son los psicólogos educativos porque ellos sí tienen mucha influencia de la psicología cognitiva, ¿ya? Pero esos test de inteligencia que solamente miden el coeficiente intelectual, más se centran, insisto, y repito, en lógica matemática y en la inteligencia lingüística y verbal, en matemáticas y en lenguaje, digamos así. Eso más mide los test de coeficiente intelectual altos. Entonces, alguien que tiene más de 150 es claro que es capaz, pero solamente en esas dos áreas. Mientras que en los 80 ya vino Howard Gardner, así se pronuncia, parece, ya vino y rompió ese paradigma de los test de inteligencia. Entonces, no podemos decir que, porque hay otras inteligencias también, hay la inteligencia musical, la visual, la naturista, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal, etcétera. Son 8 las inteligencias. Y cada vez, a veces, valga la redundancia, cada vez salen otras inteligencias. Pero digamos, la nueva teoría que rompe solamente con la inteligencia de las dos áreas es las inteligencias múltiples, que es una nueva concepción de entender la inteligencia. Entonces, a lo que voy es que la psicología cognitiva, una de las cosas fundamentales de esta corriente, no la única, pero uno de los factores que mide y por los cuales profundiza es la inteligencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le decimos a alguien que es inteligente cuando es buenazo en matemáticas y toda la gente pues, le admira, por ejemplo, como a Einstein. O sea, no vamos a dudar que Einstein sea inteligente, pero es inteligente en física y lógica matemática. En otras cosas no es inteligente. ¿Sí? O también en lógica matemática y el lenguaje. Pero en otras áreas no es inteligente, más bien es un tonto. En otros campos, digamos, si lo miramos desde la teoría de Gashd, si lo vemos desde la teoría clásica de la inteligencia, pues es súper inteligente Einstein, por todos sus aportes a la ciencia, etc. Pero habría que ver, hacer algún test más profundo para investigar si, por ejemplo, qué tan deportista era, si era igual a Messi, por ejemplo, o a Maradona o a Pelé. ¿Sí? ¿Quién es más inteligente? ¿Messi o Einstein? ¿Sí? Son dos inteligencias diferentes, pero lo que hacía la inteligencia clásica es solamente mirar las matemáticas y la lengua y literatura o el lenguaje. Pero ¿y qué pasa con los grandes deportistas, los grandes atletas? Tienen otro tipo de inteligencia y por eso es que Gardner dice, el otro autor dice, esa es inteligencia corporal. Entonces, hay diferentes tipos de inteligencia. Hablamos de inteligencias múltiples. Cada persona tiene más desarrollado ciertas inteligencias. En algunas cosas es más inteligente, en otras cosas es más tonta. ¿Sí? Y por eso es fundamental. Y esta teoría de las inteligencias múltiples revolucionó toda la psicología cognitiva. ¿Sí? Entonces, importantísimo el tema de la psicología cognitiva, que su principal variable es la inteligencia. Pero de ahí está también la memoria, están los pensamientos, la razón, que son temas ligados. Cómo aprende la gente, los procesos mentales, que son todos estos de aquí, el conocimiento, cómo la gente adquiere conocimiento, sus ideas, ¿sí? Sus creencias, su lenguaje, sus discursos y este tema que está medio en auge ahora, que es el constructivismo, y especialmente el constructivismo social que viene de la Escuela de Frankfurt, en el aspecto político, que ahí habría mucho que indagar e investigar. Pero digamos, esas son las principales variables a las que se dedica a investigar, entender e intervenir la psicología cognitiva, esta teoría. Y esto aplicado a el deporte, aplicado a la salud, a la clínica,
aplicado a la sociedad, a lo social, a lo cultural, a lo deportivo, a lo artístico, etcétera, 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 ¿sí? Pero digamos, en esto se enfoca la psicología cognitiva, en investigaciones, en estudios y en práctica también, por supuesto, de intervención. Ahora, hay muchísimos autores en torno a la psicología cognitiva que están aquí, ustedes ven en pantalla. No sé si, no, a ver. Bueno, si no lo ven, porque a veces se opaca, no sé por qué mi cámara no es tan buena. Ojalá un rato compre una mejor cámara. Pero hay muchísimos autores, y no todos ellos han sido solamente psicólogos, pero que sí han aportado, por supuesto, a los procesos mentales, a la cognición, a la inteligencia y al pensamiento. Y a algunos les conozco, a otros un poco menos, a otros más, a otros he profundizado ciertas cosas. No soy especialista en psicología cognitiva, ¿sí? Pero algo conozco. Pero he puesto algunos que creo que son relevantes. Es una muestra nada más. De pronto hay muchísimos otros. William Stern, Alfred Binet, ¿sí? Los dos primeros son los que a inicios del siglo XX desarrollaron los test de inteligencia, el CI, el coeficiente intelectual, que ya hablé de eso. Albert Bandura, también más ligado también con el conductismo, pero también es un conductista y cognitivista, sí, cognitivo-conductual, podríamos decirlo, ¿ya? Lev Vygotsky, este ruso, muy admirado por muchos psicólogos sociales y educativos también, uno de los primeros en investigar sobre lo que es el constructivismo, el lenguaje, y cómo el lenguaje uno va adquiriendo a lo largo de su proceso evolutivo desde la niñez, antes incluso, ¿sí? En el vientre, pero bueno, él investigó más la niñez hasta la adolescencia y las diferentes etapas del desarrollo de una persona en su evolución de edad, digamos así. Y cómo el lenguaje y la socialización uno va aprendiendo y eso cómo impacta en nuestros pensamientos. Entonces, Lev Vygotsky es muy, muy importante. A veces no se le estudia mucho en las universidades. Yo he trabajado en dos universidades, principalmente en el campo de la psicología, la Universidad de Cuenca y la Universidad de la SUAY. ¿Ya? Dentro de estas dos universidades veo que en la UDA, Vygotsky, creo, a lo menos cuando yo estudié y cuando he dado clases, Vygotsky es no se le conoce. Ojo, cuando yo di clases ahí, ¿ya? En el estatal, en cambio, sí tiene más relevancia, Vygotsky, porque es ruso inclusive, está más ligado a la revolución rusa y al marxismo, ¿sí? Acordémonos que el estatal es ultra marxista, y ahora la UTA también, veo que en estas épocas, ya, desde hace unos 10 años o más, unos 12 años o 13, ya la UDA se ha hecho un poco también medio marxista. Antes no era tan así. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de universidades se hicieron un poco marxistas por las mismas incidencias de la CNCID en las universidades y muchos de esos pusieron muchos profesores ahí esta tendencia política y quitaron un poco más a los liberales y a los conservadores, y pusieron profesores de corte más marxista. Entonces, por lo tanto, Vygotsky sí tiene una cierta admiración por los sectores marxistas o socialistas. Jean Piaget también es otro fundamental, a él sí se le revisan las dos, muchos de los psicólogos educativos. Karl Popper también Karl Popper no es un psicólogo directamente, es un epistemólogo, ¿sí? Un filósofo y un investigador. Entonces, Karl Popper aportó mucho en lo que es epistemología, en el desarrollo del pensamiento, de cómo se produce el pensamiento, de cómo contrastar la información, de cómo falsar la información, someterla a debate. Cuando uno investiga algo, tiene que someterla a debate y los otros un poco que le vayan retroalimentando para ver si es que es verdad eso. Entonces, el falsacionismo, ¿sí? Es una corriente que es el falsacionismo. Pueden investigar ustedes lo que es el falsacionismo y todos los aportes de Popper. Popper es muy importante para la psicología y para la investigación sobre todo. George Kelly, no le conozco mucho, Jerome Brunner, Ignacio Martí Baró, otro de los, y le he puesto hasta con mayúscula ahí. Este sí es el santo en la psicología
en la psicología de la Universidad de Cuenca, muchos profesores le rinden casi culto a Ignacio Martí Baró, especialmente correístas y socialistas y marxistas y feministas también, eh, que eso fue un sacerdote si no me acuerdo, es de Salvador, me parece, de Centroamérica, me parece que es El Salvador, y fue asesinado por la dictadura de ahí de Centroamérica, una de las dictaduras militares en la década de los 60, cuando estaba en auge la Guerra Fría. Entonces este cura era medio revolucionario, medio marxista, ¿sí? Era muy ligado a los movimientos marxistas. Entonces, como estábamos en plena Guerra Fría, el cura saltó a defender a alguna gente, y la dictadura de derecha le asesinó prácticamente, ¿sí? Las dictaduras militares de derecha de las décadas de los 60 y 50. Entonces fue asesinado. Y por eso, digamos, es un mártir y todo esto. Hace sus aportes muy importantes de lo que es la psicología de la liberación, no lo niego, pero hay que entender que este cura es marxista, comunista, ¿sí? De la teología de la liberación y de la psicología de la liberación. Entonces, es importante leerlo, pero hay que tomarlo con pinzas, porque tiene un sesgo hacia la izquierda, hacia el marxismo, hacia la teología de la liberación que surgió y la psicología de la liberación que surgieron en la década de los 50 y concretamente de los 60 en América Latina. Así como, por ejemplo, Leonardo Boff, también acá en el Ecuador, otro cura de la teología de la liberación fue Leonidas Proaño, ¿sí? El mismo Luna Tobar, acá en el Azuay. Son curas que se adhirieron a la versión marxista y de las izquierdas. Entonces, por eso los izquierdosos les alaban a los teólogos de la liberación, ¿sí? Y a los psicólogos de la liberación. Entonces, este cura Ignacio Martí Baró es, por poco es lo máximo para muchos correístas y socialistas en la Facultad de Psicología en la Universidad de Cuenca especialmente. En la UDA no se les revisa. Bueno, ahora capaz que como hay profesores ya izquierdosos bastante en la UDA, entonces de pronto sí le toman a Baró como un modelo, ¿sí? Ahora la UDA se ha hecho bastante izquierdosa, lamentablemente, pero bueno. Eh, eh, Eso. Antes del 2007, antes del 2000, no, sí, 2000, antes del 2008, 2009, 2010, hasta el 2011, la UDA no era tan izquierdosa, pero ahora se ha hecho bien izquierdosa por las incidencias justamente del correísmo. Y como se pone de moda, cuando alguien está en el poder, entonces ya todo el mundo sigue. Entonces, no sé, puede que ahora los revisen en la UDA, tiempos que no he dado clases ahí, pero en mi época no se les revisaba a Martí Baró ahí. En la estatal sí. De las otras universidades no hablo porque no sé mucho, no, ni he estudiado en otras universidades, ni he dado clases en otras universidades. Lo que sí puedo hablar es de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de Soy, con experiencia propia, qué es lo que se revisa y qué es lo que no se revisa, según los pensos, según el perfil de los profesores, etc. Albert Ellis, Aaron Beck, que es el padre creo que de la psicoterapia cognitiva, y más en el campo de la clínica. Enrique Pichón Revier, que ya hemos revisado también en la psicología sistémica, también tiene aportes en lo que es el psicoanálisis y la psicología cognitiva. Entonces, en lo que es la teoría de grupos, que los revisamos en lo que es la psicología sistémica de Enrique Pichón Revier, hay un componente que es la dialéctica. Entonces, él utiliza mucho la dialéctica para la aplicación a la psicología de los grupos. Entonces, esa parte sí es cognitiva, ¿ya? Pero él es más un sistémico. Ya, Edgar Morin. Edgar Morin no es un psicólogo, él es un sociólogo, filósofo e investigador. Él hace muchos aportes a lo que es la psicología cognitiva, a la perspectiva interdisciplinaria, o mejor dicho, disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria y metadisciplinaria. Es un autor francés, un sociólogo francés, que habla de los sistemas complejos. Entonces, es importante Edgar Morin, a pesar de que es sociólogo, a veces se relaciona mucho con la psicología y hay que alimentarnos también de los sociólogos, antropólogos, de los biólogos, porque la psicología se alimenta de estas otras ciencias, no es la psicología así, la psicología purista, sino que también la psicología toma de otros campos como es la medicina, la psiquiatría, la sociología, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Humberto Maturana, por ejemplo, es un biólogo, ¿sí? A pesar de que él es biólogo, aporta mucho en lo que es la psicología, ¿sí? Desde su perspectiva de la biología cultural. Es un chileno. ¿Ya? Esther Vilar, que ya lo abordamos en la psicología conductista, ¿sí? En la corriente conductista,
Esther Viral es también una médica y psicóloga y socióloga, entonces también tiene una cierta concepción también cognitiva, ¿sí? Pero es más conductista en realidad. Howard Gardner, que es el que hablé de las inteligencias múltiples, él es fundamental, ¿sí? Que es este círculo de aquí, él habla de 8 inteligencias múltiples, las personas tenemos no solo la inteligencia lógica, matemática y la lingüística verbal, ¿sí? Es decir, que no solamente el que habla bonito, el que tiene buena labia, no solamente ese es el inteligente, ni tampoco es solamente inteligente el que es pues, poco el capo de las matemáticas. Así. ¿Sí? Por ejemplo, disculpen otra vez que hablen a nivel personal, porque, digamos, la psicología siempre uno trata de hablar lo personal con lo teórico y lo práctico para relacionar. Yo estudié en el técnico salesiano en Cuenca, y en el técnico salesiano era solo matemáticas, o sea, le daban tanta énfasis a las matemáticas que uno veía matemáticas en todo lado, hasta en la sopa, como dice por ahí una canción. Entonces uno ve matemáticas en todo. Y el técnico salesiano, en mi época, estoy hablando del 98, 2000, 2002, le daba demasiada énfasis a la inteligencia lógico-matemática. Y alguien que no era bueno en lógico-matemática era prácticamente un tonto, ¿sí? Como en muchos colegios, no solo el técnico salesiano, inclusive en muchas universidades hasta la actualidad. El que no sabe matemáticas es un tonto, ¿sí? Tiene un coeficiente intelectual bajo, por poco. Entonces, todavía hay sectores que piensan que solamente inteligente es el que es bueno en matemáticas, o en química, o en biología, ¿sí? Pero digamos, relacionando con las inteligencias múltiples de Howard Gardner, yo le voy a dar mucho énfasis a esto porque es muy importante para la psicología cognitiva del siglo XXI, de ahora, de la actualidad, cuestionar estos modelos solamente de que el único inteligente es el que sabe matemáticas, o el que habla bonito, ¿sí? Por ejemplo, yo, mucha gente me dirá, este tipo es un labioso porque tengo bastantes conferencias y manejo muy bien el lenguaje y la literatura y la lectura, etc. Pero eso no me hace ni más, bueno, quizás para alguna gente soy más inteligente, para otros soy un tonto porque solo paso hablando de estas cosas. Ya eso depende, pero a lo que voy es que no solamente son inteligentes los que saben matemáticas y números, y tampoco somos solamente inteligentes o creerán que somos inteligentes porque nos manejamos teorías y todo esto, que bueno, en ese aspecto somos inteligentes, pues, o sea, en el lenguaje, en las teorías, pero quizás en otros aspectos no seamos inteligentes, ¿sí? Todos, todas las personas. En cambio, otras personas serán inteligentes en una cosa, otros en otra. Entonces, hay que ver el potencial de cada persona en qué es inteligente. A los niños, a los adolescentes, por ejemplo, a los adultos. ¿En qué somos inteligentes? Eso hay que fortalecer. Y las cosas también que carecemos, eso también hay que tener en cuenta. Porque este círculo de aquí es muy... Entonces, ahí está Gardner, por ejemplo, otro autor, Eduardo Calixto, en cambio, que aporta mucho desde la medicina a las neurociencias, y eso nos sirve mucho para la psicología cognitiva. Sí, este médico mexicano. Helen Fisher, también otra neuróloga y antropóloga que nos aporta mucho a la psicología cognitiva. Maritza Montero, que ya lo mencioné en la perspectiva sistémica, bastante marxista, aporta a la psicología comunitaria, medio izquierdosa, colectivista, comunitarista. Tiene sus buenos aportes, pero también siempre hay que tener cuidado a sus pinzas. Igual a Howard Gardner, tampoco porque Howard Gardner hizo esta revolución, las inteligencias múltiples, podemos decir que todo es así. De pronto hay otras inteligencias, no son solamente las 8, de pronto hay 10, 15 inteligencias que faltan todavía por investigar y por descubrir. Entonces también hay que cuestionarle a Gardner, asimismo como a Maritza Montero hay que sacar sus aportes, pero al menos a mí no, un tiempo como que sí la admiré a Maritza Montero, pero después vi que es muy izquierdosa y muy comunitarista, entonces no. Pero bueno, hay que rescatar a Maritza Montero. También es otra, así mismo, tan alabada en psicología social por algunos profesores socialistas y comunistas, creen que es una diosa por poco, y hay que rendirle culto, pero no se dan cuenta que hay otros autores también. Joseph O'Connor, más especialista en lo que es programación neurolingüística, este famoso PNL que tanto se ha mercantilizado y algunos han lucrado bastantísimo con la programación neurolingüística, pues está bien ciertas corrientes, pero así nos fanatizamos con solo esa corriente, pues y no vemos lo otro en psicología, pues podemos estar medio jodidos, algunos psicólogos. Y por eso un jalón de orejas a muchos que han sido mis alumnos y también profesores que se fanatizan mucho con Joseph O'Connor y con
Y no solamente con él, sino con la programación neurolingüística. Piensan que todo es programación neurolingüística. Cómo programamos al cerebro, a nuestros pensamientos a través del lenguaje. Hablando en positivo, que hablando esto, que todo hay que hablar en positivo y bla, bla, bla. Entonces, hay aportes muy importantes dentro de la programación neurolingüística para el aprendizaje, para la psicología, las formas de aprender a través de la observación, de escuchar y del movimiento kinestésico. Sí tiene sus aportes importantes la PNL, muy importante, pero no podemos explicar todo con la PNL. Tenemos que saber otras cosas también dentro de la psicología. Hay gente porque ya sigue un cursito de PNL y ya se siente psicóloga así, pero qué bestia. O psicólogo, lo máximo, ya, pues poco PhD. Y ni así. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay gente que sigue cursitos chiquitos de ciertas cosas y ya se creen lo máximo. Entonces también es una cierta humildad. Y más bien esa humildad nos va a dar más aprendizaje todavía. Edward de Bono, también lo que ha apostado mucho a lo que es el pensamiento creativo, la creatividad, la innovación, la parte innovadora, ¿sí? Entonces también es otro autor importante. Roxana Kramer no es psicóloga, es filósofa, pero ella aporta mucho a la filosofía científica con datos, con información, tiene un canal en YouTube. Yo diría que hay que seguirle mucho a Roxana Kramer porque aporta muchísimo a la psicología cognitiva, a pesar de que es filósofa, aporta mucho a la psicología. Rafael Yuste, en cambio, es médico, neurobiólogo, es decir, no es psicólogo, él tiene otro campo, pero estudiarle a él puede aportar mucho a la psicología cognitiva, ¿sí? Porque él es un neurocientífico. Y el que sí es un psicólogo cognitivo, incluso mediático, tiene muchos libros, es Walter Rizzo, ¿sí? Un psicólogo que más aborda los temas de la autoestima, de la psicoterapia cognitiva, del amor, de las relaciones de pareja, de la psicología cognitiva. Sí, él sí es un psicólogo cognitivo, ¿ya? Walter Rizzo. Entonces, les recomiendo también, es muy contemporáneo, tiene algunas conferencias. Recién anoche o uno de los días de esta semana revisé a Walter Rizzo y sí es muy, muy importante, es muy interesante Walter Rizzo. Eso les digo, para el amor, para los temas de pareja, desde el punto de vista de la psicología cognitiva. Tiene aportes muy importantes Walter Rizzo. Tiene libros también, creo que he leído unos 2 libros de Walter Rizzo sobre inteligencia, sobre sabiduría emocional, otro sobre hombres y mujeres, y algún otro libro leí también de Walter Rizzo. Entonces, tiene libros súper chéveres Walter Rizzo y también algunas conferencias que están haciendo ahora en YouTube. Entonces, les recomiendo a este autor contemporáneo, nuevito, de la actualidad, digamos así, como se diría, recién salidito del horno. Entonces, ese es Walter Rizzo, ¿ya? Entonces, estos son muchos de los autores de la psicología cognitiva, como ustedes ven. No es fácil estudiar psicología, no porque ya conocemos, hacemos un cursito de PNL o de coaching, ya somos los psicólogos, pues no, hay que estudiar muchas cosas, hay que seguir investigando permanentemente, actualizándonos. Eso es la psicología y también la psicología cognitiva, ¿ya? Entonces, no porque leen cierta cosa de un psicólogo o un libro de autoayuda, ya se creen los mega psicólogos. No, hay que contrastar información, hay que ver diferentes autores, compararlos, ver los pros, ver los contras, etc. Eso es ser un investigador en la psicología. Con esto termino y no son solo los únicos, hay muchísimos más, pero esta es una muestra de algunos de los psicólogos que ustedes podrían revisar e investigar en el Internet o en alguna biblioteca. Me estoy despidiendo, visiten mis redes sociales, estoy a las órdenes para cualquier consulta en el campo de la psicología y de la psicología aplicada. Mi número en el Ecuador es 593, que es el código del país, y el 995-38-42-75. Estoy a las órdenes para asesorías en el campo de la psicología, para que ustedes también, si es que desean colocar publicidad en las próximas videoconferencias, pues estoy a las órdenes. Me pueden seguir en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal, especialmente de YouTube, ¿ya? Ahí estoy cargando todas las videoconferencias. Visiten mis otras videoconferencias que les he recomendado. Y por supuesto también en Facebook, donde coloco, como hay mucha gente ahí en Facebook, entonces sí llegamos a unas 200, 300, 500 personas, como ya les dije al inicio. En Instagram, en Twitter, en Blogger, en LinkedIn, pues estoy a las órdenes. Pasen bien, ha sido para mí un gusto. Cuídense y disculparán el gorrito medio de hippie, estoy un poquito de frío. Y bueno, pues como digo siempre, no tenemos el mandil blanco,
que a veces ya porque algunos son psicólogos con el mandil blanco, ya se creen los mega psicólogos, ¿no? Yo con mi gorrita y con mi ternito deportivo, pero aquí diciendo las cosas y educando a la gente. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.